Amistad de Puebla presenta Pues estamos estudiando lo que es despertar, despertándonos a los dones del Espíritu Santo. La iglesia necesita saber que necesitamos despertar al Espíritu de Dios. Entendemos y sabemos, creemos que hay un solo Dios en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero sabemos del Padre, oramos al Padre, sabemos tanto acerca de Él, sabemos mucho acerca de Jesús también, el Hijo, quien vino a rescatarnos, pero a veces como que olvidamos un poquito al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que está operando en la vida del creyente más que nunca desde hace 2000 años, casi 2000 años. Porque el Señor Jesús dijo claramente que era mejor, dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no podría enviarles al Consolador. Pero si yo me voy, les enviaré al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual les guiará a toda la verdad. Y empieza a mencionar todas las virtudes y todas las ventajas que tenemos de conocer y de vivir en comunión con el Espíritu Santo. Él nos guía a la verdad, Él nos consuela, Él también nos convence cuando estamos haciendo algo malo. Dice que convence al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Él nos revela la palabra, trae luz a nuestro corazón acerca de lo que estudiamos. Es algo increíble. Y dentro de todo eso, el Espíritu Santo está derramando dones que son espirituales, porque vienen del Espíritu. Y esos son los dones que precisamente estamos estudiando, y que la iglesia específicamente y particularmente cada persona debe tener, porque así es como el Señor lo propuso para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros manifiesta en su propia vida ciertos talentos, vamos a llamar. Hay personas que tienen talentos naturales, con los que nacen, con los que vienen, en donde nos damos cuenta que somos hábiles para hacer determinadas cosas. Son talentos naturales, ¿verdad? Pero estos no son talentos, son dones. Y como son dones, son cosas que vienen de parte de Dios hacia nuestra vida para que nosotros podamos tenerlos y sean para nosotros de edificación. ¿De qué? Edificación. Y que sirvan para que podamos caminar aquí en la tierra dentro de la voluntad de Dios y cada vez mejor en una relación personal con Dios. El Espíritu Santo hace que esa relación con Dios sea mucho más cercana y más natural. Y por eso los estamos estudiando. Estamos hoy por concluir lo que son los dones de expresión, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y después estaremos estudiando cómo pueden manifestarse los dones en su vida, cómo los puede usted descubrir, cómo los puede activar y cómo puede hacer que permanezcan en su vida y los haga crecer cada vez más. Porque si así sucede, entonces usted llevará una vida siempre activa, porque el Espíritu Santo estará operando de una manera especial en nosotros. Por lo tanto, vienen las mejores clases, las mejores enseñanzas, porque ahí vamos a tener, como hoy, esta explicación acerca de estos dones, pero la próxima semana empezaremos ya con la manifestación. ¿Cómo se da? ¿Por qué? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo lo puede cuidar? ¿Cómo lo puede activar?
¿cómo lo puede hacer crecer? ¿Cómo puede también aspirar a recibir mejores dones, más dones, etcétera, etcétera? Entonces está padrísimo. Así que vamos a poner esto en las manos del Señor y que esta enseñanza sea de veras de bendición para todos nosotros. Señor, te damos gracias. Espíritu Santo, gracias porque tú has repartido dones como tú has querido. Y sabemos, Señor, que a todo creyente, tú le has dado dones espirituales para que caminen ellos para edificación de su propia vida, de la iglesia y de la nación entera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues tome su lugar, abra su librito en la página 114. Estamos ahí, el don de diversos géneros de lenguas. Si leemos en Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 10, está mencionando estos últimos dones, el apóstol Pablo. Y dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, que ya lo vimos, y a otro dice diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, estas cosas, ¿quién las hace? Dile al que está a tu lado, tú. Dice uno y el mismo Espíritu. ¿Y el Espíritu reparte a quién? A ver, léalo ahí. A cada uno en particular como Él quiere. Entonces, en estas cosas intervenimos nosotros, porque debemos anhelar más y más de los dones espirituales. Interviene la voluntad del ser humano, interviene el deseo, el anhelo de vivir una vida espiritual, de vivir una vida diferente, en donde el espíritu domine el alma, en donde encontramos las emociones, la voluntad, los sentimientos, el carácter, la personalidad y el cuerpo que demanda todo, ¿verdad? El hombre también está hecho de 3 partes: de cuerpo, alma y espíritu. Pero tampoco le estamos dando mucha importancia al espíritu, y es lo más importante. Porque si somos personas que vivimos en el espíritu es el que realmente tiene la mayor importancia, porque el espíritu va a hacer que nuestra alma se alinee perfectamente, y nuestra alma hará que nuestro cuerpo también se alinee perfectamente. Entonces debemos anhelar y desear, porque dice que estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y a cada uno, a usted, a mí, a todos, nos reparte el Espíritu como Él quiere, y en forma personal, en forma particular. Entonces aquí tenemos el don de géneros de lenguas, o hablar en lenguas. Y cuando el apóstol Pablo llega a Corinto y a la iglesia de los corintios, les empieza a corregir al respecto de hablar en lenguas. Nosotros pensamos que él estaba, o puede usted pensar, cualquiera, que estaba prohibiendo que hablaran en lenguas, pero no era así. El problema es que estaban haciéndolo de una manera incorrecta, porque estaban haciéndolo en público, pero la gente se quedaba sin tener entendimiento de las cosas, porque no había interpretación de esas lenguas. O sea, alguien se ponía a hablar en lenguas, se paraba y podía estar orando en lenguas 3, 4, 5 minutos, y todos los demás pues se quedaban callados, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Pues quién sabe. Entonces decía: no, es que si ustedes hacen eso, ustedes son edificados,
pero la demás gente queda completamente sin nada. Dice, aquel que quiera orar en lenguas en público, en la iglesia, que ore en lenguas, pero que se asegure que haya alguien que puede interpretar las lenguas, o él mismo que le pida a Dios que interprete las lenguas. Es lo que está diciendo. Ahora, Pablo dice aquí, una aparente preferencia por la profecía. ¿Y por qué? Porque la profecía, cuando se habla, es entendible. Se habla una palabra profética y obviamente todo el mundo escucha, todo el mundo la entiende y se acabó. Pero cuando se habla en lenguas, pues en público, pues nadie entiende. A no ser que él mismo diga, esto es lo que yo creo que estoy hablando. Entonces, la profecía es más entendible. Pero las lenguas y la profecía van en sentido contrario. Y le voy a explicar por qué. La profecía viene del cielo a la tierra. Viene de Dios hablando al hombre. Se habla una palabra profética, el Señor está hablando a una persona en particular, a un grupo, o a toda una iglesia, o a toda una nación, y habla proféticamente. ¿Cómo lo hacían? Y usted lo puede ver a través de las escrituras. Pero las lenguas van al revés, van de la tierra hacia el cielo. Es una oración, es algo que yo estoy haciendo. Entonces, el que habla en lenguas habla a Dios y nadie le entiende. Entonces, por esta razón es importante que nosotros en la congregación podamos orar en lenguas cuando usted lo desea hacer en voz baja, adorando en la alabanza, etcétera, y es precioso. Pero si quiere realmente transmitir algo a la iglesia, tiene que haber o profecía, que viene directamente de Dios hacia el hombre, o interpretación de esas lenguas para que la gente entienda. Por aquí se levanta alguien y ora alguna palabra en lenguas, y por aquí se levanta el otro y dice en español, en el lenguaje que usted conoce, lo que se está hablando. ¿Estamos entendidos? Bueno, estamos entendidos. Bueno, ahora, ¿cuándo aparecieron por primera vez las lenguas en la escritura? El día de Pentecostés, en el capítulo 2, dice la escritura, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que estaban, dice, al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Esa fue la primera vez que la iglesia, que estaba en ese momento empezando, después de que el Señor ascendió al cielo, recuerdan que el Señor estuvo, después de su muerte y resurrección, estuvo aquí 40 días. Y en esos 40 días estuvo enseñando a sus discípulos y apareciéndose a muchas personas, en una ocasión a 500 personas a la vez, en donde les estuvo predicando todavía acerca del evangelio del reino. Pero les dijo, esperen, no se vayan de Jerusalén, esperen hasta que llegue la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Y Él asciende al cielo a los 40 días, y ellos fueron y estuvieron en un aposento alto, 120 personas juntas orando durante 10 días. Y al 10º día es lo que narra aquí Hechos 2. Cuando todos estaban juntos orando, vino como un viento violento, un viento recio que llenó toda la casa. Se les aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del
Espíritu Santo. Todos nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y dice que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces fue ahí. Cuando el Espíritu vino, las lenguas vinieron. Ahora, entonces, ¿cuál es el propósito de las lenguas? ¿Qué uso tienen? Y aquí el autor dice que tienen, va a nombrar aquí 3 propósitos diferentes para las lenguas en el Nuevo Testamento. Dice, el primero es para el creyente. Dile al que está a tu lado, ¿eres creyente? Es para ti. Ok. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. Entonces dice, el que habla en una lengua extraña se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Ok? Entonces, algo ocurre en los que hablan en lenguas. Al hablar en lenguas en sus propios corazones, se llenan de nuevo de la presencia de Dios y son edificados. Entonces, es para fortalecimiento del hombre interior. Primera cosa, si yo oro en lenguas en mi casa, estoy orando al Señor y empiezo a orar en lenguas, oro en el entendimiento, pero oro también en el espíritu. Pablo decía, yo he aprendido a orar en lenguas, pero también oro con el entendimiento. Oro en lenguas todo lo que puedo, pero también oro con el entendimiento. Canto en lenguas, pero también canto con el entendimiento. Entonces, hay momentos en que yo estoy orando en lenguas, solamente el Espíritu sabe lo que estoy orando, pero el Espíritu sabe y conoce mi necesidad y cuál es lo que yo estoy levantando en oración delante del Señor. Entonces, el primer uso de las lenguas es para el creyente, es para edificación, es para fortalecimiento de mi fe, de mi hombre interior en mi vida por el Espíritu Santo. Entonces usted está orando y ya no tiene más que decir y empieza a orar en lenguas y lo hace delante del Señor, y eso edifica su propia vida. Luego dice, el segundo uso de las lenguas se dirige hacia el mundo. Mundo es etnias, hacia todas las etnias. Dice que las lenguas, 1 Corintios 14, 22, dice, de modo que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, debemos volver al día de Pentecostés para entender esto. El día que el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, todos los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, cuando eso sucedió, pues unos dijeron pues que era muy raro, que estaban borrachos, que estaban haciendo, porque los oían hablar en lenguajes entendibles. Ahora, recuerden que estaban en la fiesta de Pentecostés y venían de todas partes del mundo a Jerusalén los judíos que habían sido expatriados, pero que regresaban a las fiestas y regresaban a la fiesta de Pentecostés, y ahí había de muchas diferentes naciones que ya no hablaban el arameo o el hebreo, sino hablaban otros idiomas, y ellos los oían hablar en la lengua original de ellos mismos. Dicen, ¿cómo es posible? Estos cuates están hablando en el idioma que conocemos, partos, medos, elamitas, de todos lados venían y los oían hablar en esas lenguas. Y entonces se admiraron de lo que sucedía. Todos los discípulos estaban hablando así. Entonces, su idioma cotidiano era el arameo, pero ellos estaban hablando en lenguas de todas las naciones representadas. Entonces, esto fue como un testimonio para los demás de que Dios estaba incluyendo a todas las naciones a través del Espíritu Santo. Entonces, primeramente es para, me edifica, es algo que fortalece mi interior. Como creyente, yo puedo empezar a orar así. Yo no sé cómo le va a dar el Espíritu Santo a usted.
a cada quien nos da diferente, pero usted está siendo edificado a través de eso. Pero cuando usted, en ese caso, hablaron otros idiomas, las naciones fueron incluidas en esto. Entonces, ¿qué hablaron? ¿Y de qué hablaban? Las maravillas de Dios. Hablaban, ni entendían, pero hablaban las maravillas de Dios. Y eso fue algo muy especial. Y el tercer propósito de las lenguas se dirige hacia la iglesia. Entonces, primeramente al creyente, al no creyente y luego a la iglesia, o sea, ya conformado como el cuerpo de Cristo. Y el tercer propósito es ese. Se trata de la combinación de dos dones: el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y deben estar juntos en la iglesia. Si en la iglesia alguien se para a orar fuertemente en lenguas, debe tener la interpretación. Dice Pablo, y si no la tiene, calle y hágalo en su casa. Solo, porque se está edificando, está bendiciendo, está orando. Usted está orando por sus hijos, empieza a orar en lenguas, ni sabe lo que está orando por ellos, pero el Espíritu Santo sí, Dios lo recibe, Dios está oyendo sus oraciones y wow, usted se siente bien y luego sigue orando en español y sigue orando y después otra vez ora en lenguas y se está edificando. Pero después se da el caso, hemos tenido casos en que una persona está orando en lenguas y otra persona está entendiendo lo que dice, porque está hablando en un idioma que se entiende. Eso es para los no creyentes. Pero también en la iglesia se nos pide que si oramos así, de una forma pública, esté unido completamente al don de interpretación de lenguas. Y es importante. Ahora, ¿cuál era el problema que había en la iglesia de Corinto? Es que ellos tenían el don de lenguas, pero no procuraban tener el don de la interpretación. Entonces se quedaban siempre sin nada. Y las personas pues nada más oraban porque sí. Juntos son una operación del Espíritu Santo dada para la edificación de la iglesia. Esto es lo que nos enseña aquí. Y me están viendo así medio raro, ¿verdad? Como que dice, ¿y este qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Bueno, aquí al final de esta página 117 lo va a usted entender. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple creyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Primera de Corintios 14, 16 y 17. Es bien importante. Entonces, aquí dice Roberto Evans, honestamente creo que sería mejor identificar el don de interpretación de lenguas con el siguiente título: el don de revelación de lenguas. Porque interpretar significa como traducir, como si usted estuviera traduciendo del inglés al español, ¿verdad? No es así. Es realmente una revelación. Usted oye algo del Espíritu, usted recibe una revelación del Espíritu y la expresa en español. Por eso Pablo tenía una mayor preferencia sobre el don de profecía, porque ese es muy natural. Cuando habla una persona de parte de Dios y viene de parte de Dios, lo dice a la iglesia y es muy entendible. Lo dice a una persona y es muy entendible, porque lo está haciendo en su propio idioma y sabe que viene del Señor. Por eso dice, anhelen los mejores dones, pero ojalá y profetizaran. Ojalá y todos profetizaran, porque si profetizan, todo el mundo les va a entender. Pero si hablan en lenguas, en público, pues va a ser difícil que encuentre quien reciba la revelación de lo que usted está diciendo, pero lo hay. Mire, en 1994, 95 y hasta el 2005, tuvimos aquí una visitación del Espíritu Santo tremenda. Y estamos por empezar
Por eso estamos ahorita tratando de enseñar todo esto, porque estamos viendo cómo el Señor se está derramando y está trayendo una nueva visitación a nuestra nación, para lo cual nos está preparando en estas cosas. Pero nosotros veíamos cosas extraordinarias, porque se paraba por ahí una persona y empezaba a hablar en lenguas, y se paraba por ahí otra y nos hablaba acerca de la interpretación, y tú dices, esto sí checa, esto sí va bien. Y luego se paraba alguien a dar una profecía y la daba correctamente, y era esto una cosa tremenda, porque se estaban manifestando los dones del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a hacer y lo vamos a probar, y desde la próxima semana vamos a empezar a hacerlo. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que tienen el don de profecía? Levante la mano. Ok, pues van a profetizar. Vamos a oírlos. Queremos oírlos, ¿verdad? Queremos oír qué dice Dios. ¿Cuántos de ustedes hablan en lenguas? A ver, levante la mano. Ok, qué padre, porque nos edifica, porque es algo que nos llena. Hay ocasiones en que ya no tenemos ni qué forma de pedir. De hecho, el Señor no quiere que oremos con palabras repetitivas como rezos o como cosas así. Él quiere que hablemos de nuestro corazón hacia Él. Y cuando ya se nos seca el cerebro, ¿verdad? Ya se nos secó el seso, pues empezamos a orar en lenguas, ¿verdad? Y ahí empezamos, y el Señor nos sigue dando palabra y nos sigue dando esa oportunidad para poder hablar con Él, orar con Él. Entonces, como les digo, no se trata de una traducción, sino realmente de revelación. Entonces, ahí es en donde nosotros podemos entender con más claridad lo que es el don de interpretación o de revelación de las lenguas. ¿Por qué los estamos viendo juntos? Porque caminan juntos. ¿Quién es el que va a interpretar lenguas si no escucha lenguas? Pues por eso los estamos viendo juntos. El don de lenguas juntamente con el don de revelación o de interpretación de esas lenguas, ¿verdad? Entonces, por esta razón es que lo estamos haciendo así. Ahora, el problema en Corinto es que se manifestaba el don de lenguas sin el correspondiente don de la revelación o interpretación, y ese resultado era de confusión, confundía a las personas. En 1 Corintios 14, en el versículo 12, 1 Corintios 14, 12 dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, procurar tener muchos, procurar abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Versículo 13. Y de esta manera nosotros vamos a poder, quien hable en una lengua, dice, extraña, pide en oración poder interpretarla. Y el siguiente versículo: porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, esto es importante, muy importante. Entonces, esto para nosotros es algo que a veces parece raro, pero es normal. Una persona que ora en lenguas y que lo está manifestando y lo está practicando permanentemente es lo más normal del día, del mundo, del tiempo, de su oración, de todo lo que hace. Pero una persona que profetiza es alguien que ha recibido algo de parte de Dios para poder transmitir, ya sea a un grupo, a una persona o a una iglesia completa, de parte de Dios para la iglesia. Una palabra que viene directamente del Espíritu y que se expresa libremente. Pero eso también puede ser una revelación o interpretación de alguien que estuvo orando en lenguas, y que viene la interpretación. Y eso es importante para que podamos entonces, como dice Pablo, orar en el Espíritu, orar en el entendimiento, cantar en el Espíritu, cantar en el entendimiento. Pero dice, es importante que nosotros anhelemos esos dones
y procurar abundar en ellos, más y más. O sea, el problema es que como no los entendemos muy bien, o como somos flojos, o como no queremos hacerlo, como que los dejamos un poquito a un lado y decimos, bueno, yo entiendo la palabra, yo leo la palabra, yo vengo a la congregación, yo amo a Dios, creo en el Espíritu Santo se mueve en mí, sí, pero ¿dónde están los dones? ¿Dónde están los dones? Porque son necesarios, no están de oquis, no nada más se nombran porque sí, están para nosotros, para que seamos edificados, para que la iglesia sea edificada, para que nuestras vidas lleven más y más fruto y mayor cercanía, intimidad con el Señor y desde luego mayor entendimiento. Entonces es importante el que usted procure abundar, dice, en ellos. Y esto es así. Ahora, aquí vienen algunas preguntas comunes en cuanto a las lenguas. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de Pablo? ¿Hablan todos en lenguas? Yo les pregunté a ustedes cuántos hablaban en lenguas. La mayoría levantó la mano. Qué bueno, que así es, porque Pablo también lo dice. Y dice, la respuesta puede ser sí y a la vez no. Todo depende si se está hablando del don del género de lenguas o las lenguas del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, como sucedió en esa ocasión en Pentecostés, la primera reacción que nosotros podemos tener es hablar en lenguas. Empezar a hablar con lengua de tartamudos. Dice la Biblia, proféticamente hablando, años antes, siglos antes, que sucedería. Joel lo profetizó, otros también lo hicieron, de que el pueblo hablaría en lengua de tartamudos. Y esa es una especie de lengua de tartamudos, la lengua, el hablar en lenguas. Es algo que se profetizó, es algo que vino, es algo que se profetizó y que llegó y que hoy tenemos. Y usted puede utilizarla para edificación de su propia vida y para edificación también de otras personas. Entonces, a la pregunta de que si oran todos en lenguas se refiere más que nada al bautismo en el Espíritu Santo y en donde llega el don de lenguas. Aquí pone un ejemplo acerca de la calle Azusa y aún antes de la clásica doctrina pentecostal, que las lenguas era la evidencia inicial de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso se basa en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero realmente desempeñan un papel mucho más importante. Lo tiene usted que leer con calma y entenderá a lo que se está refiriendo aquí. Pero si la pregunta de Pablo se hace en referencia al don de géneros, o sea, diferentes de lenguas, la respuesta es no. ¿Por qué? Todos podemos hablar en lengua, sí, pero no todos pueden pararse en medio de la iglesia, hablar lenguas, interpretar las lenguas y bendecir a la iglesia. Este ya es un género diferente, es algo que debemos considerar. Yo tengo una forma de orar en lenguas en privado, en donde yo oro al Señor, en donde yo estoy intercediendo por mí mismo, por mi familia, por lo que hago, por la iglesia, etcétera. Pero es diferente cuando yo ya lo hago de una forma pública, un género de lenguas en donde yo estoy hablando, o inclusive estoy hablando en otro idioma que ni conocía. Estoy hablando en chino, estoy hablando en tahitiano, estoy hablando en no sé qué, y por ahí hay alguien que lo necesitaba oír, y lo oye, y esa persona es salva, y esa persona conoce, porque se hablan de las maravillas de Dios, aunque fuera uno, pero qué importancia tiene. Entonces, esto es importante para nosotros. Hay diferentes géneros de lenguas. Entonces, esto es lo que nos está explicando aquí el apóstol Pablo. ¿Puede el término géneros de lengua referirse a más que una sola lengua? El término simplemente quiere decir diferentes lenguas. Ahora, las lenguas y la interpretación es igual a la profecía,
Es la pregunta, no. Ya hemos visto que Pablo mismo distingue entre los dones. Hay un don de profecía, hay un don de lenguas, hay un don de revelación o de interpretación de lenguas. Siguiente pregunta. ¿En la congregación podemos hablar en lenguas? La respuesta no es un simple sí o no, sino conozco algunos pastores que prefieren que sus congregantes no hablen en lenguas durante la reunión y otros que casi lo exigen. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Yo creo que en tiempos unidos de adoración y oración sí se puede. ¿Ok? O sea, dile que está a tu lado, sí se puede. Si estamos orando y estamos unidos y estamos en tiempos especiales, sí se puede. Hasta en el micrófono. No sé si ha visto usted La Hora que Transforma, de 8 a 9, lo ven miles de personas cada día, miles. Y de repente alguien está orando en lenguas. Y yo creo que la gente que la está viendo va a decir, ¿y este? ¿Qué le pasó? Pero el Espíritu da testimonio a su espíritu que está sucediendo algo. Y es aceptable. Y es bueno. Y es bueno. Entonces sí y no. Pero la verdad es que sí se puede. Cuando estamos en tiempos de oración, en tiempos de adoración, en tiempos especiales, sí se puede. En unidos, estando unidos. La clave es que dice claramente que se puede detener al espíritu que quiere sobresalir sobre los demás. Hay gente que quiere que la vean orando en lenguas, como para que le digan, ay, qué espiritual, ya se aprendió este idioma. No es un idioma. Ya se lo sabe de memoria. Tampoco es de memoria. Es que repite las palabras. Tampoco repite las palabras. Esto viene del Espíritu. Y es diferente cada vez que tú lo haces. Tú mismo te puedes hasta sorprender porque las sílabas o lo que tú pronuncias cada vez es diferente. Nunca es igual. Viene el Espíritu Santo dándote cosas que son completamente nuevas. Otra pregunta más. ¿Podemos enseñar a otras personas de hablar en otras lenguas? No. Usted no puede enseñarlo. Les podemos describir el proceso, pero el don solo viene cuando el Espíritu Santo viene. Yo no le puedo enseñar a usted a hablar en lenguas. Nadie puede enseñar a nadie a orar en lenguas. Si viene el Espíritu Santo sobre su vida, usted es lleno del Espíritu Santo, usted ama al Espíritu Santo, usted empieza a caminar con el Espíritu Santo, lo más natural es que venga el orar o la manifestación de lenguas. Así de sencillo. Pero nadie puede enseñar a nadie acerca de esto, como nadie puede enseñar a nadie a profetizar. O sea, porque es algo que Dios le está mencionando a usted y usted lo dice a los demás. Entonces, no se puede enseñar, pero sí podemos describir el proceso. Ser llenos del Espíritu Santo. Pablo oraba, sed llenos del Espíritu Santo, y seguía orando, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y que el Espíritu Santo esté sobre ustedes. ¿Por qué? Porque sabía que necesariamente con el Espíritu Santo vendrían los dones, porque el Espíritu Santo reparte a cada uno. Dice, lo hace uno mismo y el Espíritu. A ver, ¿lo hace quién? Uno mismo y el Espíritu. Entonces usted empieza a orar y empieza a tratar de balbucear algunas palabras, y usted lo está haciendo uno mismo, pero de repente el Espíritu entra y lo hace juntamente con usted. Y entonces es la unidad entre lo que es el espíritu del ser humano con el Espíritu del Señor, porque no lo puede hacer el Espíritu Santo solo tampoco. Nos ha dado el Señor a nosotros libre voluntad. Entonces lo hace uno mismo. Sí, deseo, yo quiero, yo anhelo, yo quiero abundar en los dones. Entonces usted empieza a hacerlo y dice uno mismo y el Espíritu. Y luego el Espíritu reparte a cada uno en particular.
en especial a cada uno como Él quiere. Y a uno le reparte el don de profecía, y a otro el don de ciencia, y a otro el de sabiduría, y a otro el lenguas, y a otro interpretación de lenguas, y a otro el de profecía, y así se va. Y a otro el don de fe, y a otro el hacer milagros, y al otro el de sanidades, y el Espíritu Santo. Pero debe hacerlo uno mismo y el Espíritu. ¿Cuánto les gustaría recibir el don de sanidad? A ver. Como dice el Señor, grande cosa me pides. Grande cosa me pides, ¿verdad? Pero qué tremendo. Pero ¿quién lo hace? Yo no lo puedo aprender de nadie. Lo hace uno mismo y el Espíritu. Uno mismo porque uno lo anhela. Ay, Señor, lo anhela, lo desea. A lo mejor no te da eso, pero te da otro don. O te da otro don. O te da exactamente lo que necesitas. Entonces dice, lo hace uno mismo y el Espíritu. Y luego el Espíritu reparte a cada uno en particular. O sea, a cada uno en especial lo que Él quiere. Eso a mí me encanta. Entonces, ¿usted puede enseñar? No. Podemos describir el proceso, pero el don solo viene cuando el Espíritu viene. Sin el Espíritu Santo, pues no pasa nada. Última pregunta que está aquí. ¿Hablaba Jesús en otras lenguas? Híjole, está en la página 126. Dice, esta es una pregunta muy controversial. Algunos alegan que él hablaba en otras lenguas y otros dicen que no hablaba en lenguas. No podemos encontrar un ejemplo claro de Jesús hablando en lenguas como de los discípulos en el libro de los Hechos. Al parecer manifestaba los primeros 7 dones, que son sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía y discernimiento de espíritus. Pero no hay ejemplos de él hablando en lenguas o interpretando lenguas. Si alguien me hace la pregunta, ¿por qué no habló Jesús en lenguas? Solo puedo decir, hasta el momento no sé. Pero lo que sí es importante es que desde Pentecostés hasta nuestros días, la iglesia habla en lenguas. El creyente habla en lenguas. El creyente es edificado. La iglesia es edificada. La iglesia puede manifestar los 9 dones del Espíritu, y de hecho todas las iglesias deben tener por lo menos 1, 2, 10, 20, 50 personas que tengan por lo menos un don de cada uno de los 9 dones del Espíritu. Cada iglesia debe tener personas que estén manifestando el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de profecía, el don de fe, el don de discernimiento de espíritus, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. En fin, cada persona en la iglesia, algunos manifestarán unos, otros. Pero lo importante es que la iglesia, desde que nace en Pentecostés hasta nuestros días, manifiesta todos los dones. Tú puedes leer en el libro de los Hechos y vas a encontrar sanidades, milagros, interpretación de lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo, hasta nuestros días. Y el autor menciona varios ejemplos de iglesias o de tiempos en donde la visitación del Espíritu Santo hace manifiesto o manifiesta todos los dones del Espíritu Santo. Por eso él dice, procuren abundar, o sea, procuren tenerlos, procuren anhelarlos mucho, procuren realmente hacerlo y activarlos. Y por esta razón es que la siguiente y el último capítulo que veremos se llama la manifestación de los dones del Espíritu. Y entonces aquí es donde realmente vamos a ver cuándo se manifiestan los dones en la vida del creyente. Vamos a ver también algo que es muy importante para nuestra vida: cuando se activan, cómo podemos mantenerlos activos, que eso es algo también
que nosotros debemos estar procurando permanentemente. Y luego, cuando nosotros podemos hacer que queden presentes en nuestra vida permanentemente para bendecir a otros. Entonces, esa es una explicación genérica que hemos hecho desde el principio, primeramente de talentos humanos, talentos naturales, después de los 9 dones del Espíritu Santo, pero ahora vamos a lo práctico. La próxima semana vamos a empezar con esto, ¿verdad? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se activan? ¿Cómo podemos realmente entender? Yo tengo mi don de lenguas, perfecto. ¿Cómo lo puedo acrecentar? ¿Cómo puedo hacer que sea de bendición para mi vida? Yo tengo un don de palabra, tengo un don de ciencia, tengo un don de sabiduría. ¿Cómo puedo hacer que esto se refleje más? ¿Cómo puedo hacer que mi vida crezca, esté activo permanentemente? Si tengo una palabra profética, ¿cómo puedo hacer que siga adelante? ¿Cómo puede operar dentro de la iglesia? ¿Cómo puede operar en los grupos que tenemos en los hogares? ¿Cómo puede operar cuando estoy hablando con otra persona? Etcétera, etcétera. Así que la próxima semana estaremos nuevamente aquí y ya estaremos viendo, como les digo, ya la parte final de este libro. Probablemente en 2 semanas terminaremos con esta manifestación y poner en práctica. Vamos a ponerlo en práctica en nuestra propia vida, cómo activar estos dones del Espíritu Santo en nosotros. Así que la próxima semana nos veremos. Que el Señor les bendiga y muchas gracias. Expande.